Señor, hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes, agradecido al Señor. Hoy es día lunes, creo que es fecha 3 de junio. Ya estamos casi a mitad de año, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, agradecido al Señor por las reuniones de este fin de semana y por la salud con la cual nos hemos levantado. Gracias, Señor. Hace frío. No tanto, pero hace frío. Se siente. Un abrazo para todos los amigos, los hermanos, hermanas que nos conocen, tanto a mí como a mi esposa. Y bueno, hermano, saludándole. Ya le voy a pedir a mi esposa, le voy a rogar a mi esposa que me acompañe un día a hacer el programa. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, estamos mirando la palabra de Dios en el libro de Génesis. Hoy vamos a empezar con un tema muy hermoso. Vamos a seguir en el capítulo 17 del libro de Génesis. Y espero que esta palabra que estamos dando le sea de mucha bendición para usted, para su familia, para su iglesia. No, gloria al nombre del Señor siempre. Comienzo mi programa pidiéndole oraciones a ustedes, hermanos, para que nos ayuden en oración por una petición que tenemos juntamente con mi esposa, ¿no? En extender el Evangelio. Nuestro deseo, nuestro anhelo es extender el Evangelio, llevar el Evangelio. Hace muchos años fui apartado como misionero en la iglesia en la cual yo había nacido espiritualmente. Mi querido y amado pastor de los santos me apartó como misionero en esa iglesia. Ya había ido durante creo que 4 o 5 años, estuve en Santiago del Estero, en el pueblo de Herrera, y bueno, y ahí fueron mis primeros pasos. Después trato de salir, cuando puedo trato de salir y llevar la palabra del Señor, el Evangelio de esta gracia. Y estamos queriendo salir más todavía. Y estamos orando al Señor. Y quisiera que ustedes nos ayudaran en oración para que podamos salir juntamente con mi esposa a llevar el Evangelio. Nuestra intención es llevarlo por todo el país. Queremos recorrer los lugares donde nosotros sabemos que podemos entrar con el Evangelio de la Gracia y en los lugares donde el Señor nos lleve. Siempre han salido evangelistas, hermanos, amados, llevando el Evangelio, siempre, en todas las épocas. Pero el Evangelio de la Gracia, este Evangelio que nosotros predicamos, que no es para el pecador, salvo el mensaje de la cruz, sino que es un mensaje para la iglesia, para que la iglesia pueda perfeccionarse, para que la iglesia pueda lograr manifestar la vida de la nueva creación. Este Evangelio no se predica así. No hay predicadores que lleven esta palabra, que lleven este mensaje en nuestro país. Y nosotros vemos la necesidad que hay de que la iglesia misma pueda recibir esta palabra, este mensaje. Y bueno, Dios pone en mi corazón de poder hacer ese trabajo, ¿no? Y entonces le pido a usted, hermana, hermano que me escucha, que nos ayuden en oración para que podamos tener los medios, la manera para poder viajar y llevar este Evangelio tan maravilloso y tan precioso que hace posible que las personas puedan conocer a Cristo, que las personas puedan conocer al Cristo después de la cruz. Muchos conocen a Jesús, ¿no? Conocen al Salvador, aquel que abría los ojos de los ciegos, aquel que sanaba a los enfermos, echaba demonios afuera. Lo conocen a través de la historia. Pero al Jesucristo resucitado, ese no todos lo conocen. Creen conocerlo, pero no lo conocen. Y nosotros tenemos ese sentir en nuestro corazón de poder ir, viajar, ¿no? Dejando nuestra casa, dejando nuestras comodidades, ¿no? Para poder alcanzar a otros hermanos, a otras hermanas,
con este Evangelio de la Gracia. Por lo tanto, hermano, hermana, le ruego sus oraciones, que usted nos pueda ayudar en oración, en ruego, en súplica, para que nosotros podamos salir a predicar el Evangelio en todo nuestro amado país que tanto necesita. Encomiendo eso, hermanos. Empiezo esta mañana con esa petición. Y bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestra meditación de la palabra del Señor en esta mañana, saludando primeramente a la hermana Waldina Vargas, que ya está conectada, nuestra hermana amada, y el Señor pone en su corazón ese sentir. Y bueno, le bendecimos, hermanas, a usted, a su esposo, a su familia, su hogar. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar con la meditación de la palabra en esta mañana. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti en esta mañana, para pedirte, Señor, que tú nos respaldes, Señor, no a nosotros solamente, sino que respaldes tu palabra, obrando, Señor, transformación de vida, cambio de mente, arrepentimiento, Señor. Ayúdalo, Señor, a los hermanos que van a oír esta tu palabra y puedan ser transformados, Señor, cada día su corazón, sus mentes, su carácter. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, que tú, Señor, nos concedas, Señor, el privilegio de poder, Señor, llevar tu palabra por los lugares donde se la necesite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, vamos a leer aquí en el libro de Génesis. Yo manejo la versión 1909 y también la 1960 de la Thompson, pero la 1909 es la que más me gusta, porque cuanto más antigua sea la Biblia, mejor. Aunque hay palabras que ya no se usan, igual tienen un más acercamiento a los originales, ¿no? Cuanto más vieja sea la Biblia. Cuanto más moderna es la Biblia, entonces ya no hay esa fidelidad a través de los términos con las concepciones que los escritores de la primera iglesia han establecido o han escrito. Vamos a leer ahí en el capítulo 17, ya habíamos leído algo de este capítulo el viernes. Y acá Dios se había presentado a Abraham en el capítulo 15 y le dijo a Abraham que él era: yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, ¿no? Abraham ya conocía que Dios era poderoso para muchas cosas, así como muchos de nosotros tenemos ese concepto de Dios, que es verdadero, ese entendimiento, sabemos que Dios es poderoso. Pero acá en el capítulo 17, Dios se muestra de una manera más perfecta todavía a Abraham, porque parece que el conocimiento de que Dios es poderoso no fue suficiente en la vida de Abraham para que él pudiera depender de Dios para poder traer el hijo de la promesa. Él sabía que Dios era poderoso, pero le faltaba aprender algo más respecto a Dios, ¿no? Y Dios mismo se presenta a Abraham con el nombre, ¿no? Que podía ser posible, ¿no? Que el hijo de la promesa naciera a través de Sara. Siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Vio? Todopoderoso. Una cosa es que Dios sea poderoso y otra cosa es que Dios sea todopoderoso. Y eso es lo que Abraham parecería que desconocía, porque Abraham conocía que Dios le había prometido, ¿no? Que su descendencia iba a heredar la tierra, ¿vio? Y cuando hablamos de herencia, una vez que uno hereda la tierra, hereda el sacerdocio, hereda el reinado y
y hereda también el sacerdocio, el reinado y la herencia de la tierra, ¿no? Y Abraham sabía que Dios era poderoso para darle todo eso, pero todavía él no sabía o no podía entender que Dios era todopoderoso en el sentido de que Dios era capaz de darle un hijo, ¿no?, a él, a pesar de que él tenía 99 años. Pero a pesar de que él tenía 99 años, Dios era todopoderoso para hacer posible que él pudiera engendrar en Sara un hijo, ¿no? Y fíjese, y eso ese conocimiento de que Dios era todopoderoso es lo que le faltaba a Abraham en su fe. Así muchos hermanos creen en Dios, creen que Dios es poderoso, pero no creen todavía o no tienen la experiencia de que Dios es todopoderoso. Y eso nosotros lo podemos experimentar o podemos conocer al Dios todopoderoso a través de que Dios da vida a los muertos, ¿no? Porque ¿con qué termina todo? Con la muerte, ¿no? Dios es poderoso, pero Dios está sobre la muerte. Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él resucita a los muertos. Por eso es todopoderoso, porque puede darle un comienzo a aquello que terminó, a aquello que ya se envejeció, a aquello que ya culminó, ¿no? Entonces, así Dios se hace todopoderoso por darse a conocer Él mismo como aquel que da vida a través de la muerte, ¿no? Él fortalece a Abraham en los años de su vejez, a los 99 años, cuando su cuerpo estaba ya como muerto, ¿no? Él lo fortalece, lo capacita para que él pudiera concebir en Sara un hijo que después sería Isaac. Entonces, conocer a Dios como poderoso es un conocimiento válido, ¿no? Digno de cada hijo de Dios. Pero conocerlo a Dios como el Dios todopoderoso es algo un poco más profundo, más perfecto. Cuando nosotros conocemos al Dios todopoderoso, recién ahí podemos andar, como le dice Dios. Dios le dice a Abraham, Dios todopoderoso le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuándo alcanzamos la perfección nosotros? Cuando nosotros conocemos al Dios todopoderoso, aquel que resucita a los muertos, ¿vio? Aquel que da vida después de la muerte, digámoslo así, ¿no? Nosotros por la fe hemos muerto, pero también por la fe hemos resucitado, ¿no? Y ahí se cumple lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? En Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, hermanos, si ustedes me quieren acompañar en la lectura, Efesios capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo, creo que es versículo 19. Dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, ¿no? La supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de Dios, ¿vio? Sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Entonces, ¿vio? Eso también tenemos que conocer nosotros. Nosotros tenemos que conocer la supereminente grandeza de su poder.
Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de la supreminente grandeza de su poder, nos empezamos a conocer cuando nos aceptamos nuestra muerte y aceptamos nuestra resurrección como una nueva creación. Porque ahora nosotros somos personas resucitadas, hemos salido de la muerte, venimos de la muerte, ¿vio? Venimos de la muerte y recibimos vida. Y ahí vemos el poder de Dios, que Dios es todopoderoso. Ahora, una vez que nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, entonces recién podemos caminar delante de Él o andar delante de Él y ser perfectos. ¿Por qué? Porque esa perfección solamente se puede alcanzar por medio de la vida que hemos recibido, por medio de la vida de resurrección. No podemos andar delante de Dios y ser perfecto a través de la vida natural que teníamos en la carne o a través de la vida del hombre viejo. Eso es imposible. Nadie lo puede alcanzar a eso. Así como nadie pudiera cumplir la ley. Nadie puede alcanzar, vivir una vida o andar en una vida perfecta si no es por medio de la nueva vida, por medio de la vida de resurrección. Es la única manera. Entonces Dios le dice a Abraham, Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí en el mismo capítulo 28 del libro de Génesis, acá tengo una concordancia, por eso voy a ir ahí, el capítulo 28, versículo 3. Jacob huye a Padán Aram. Y el Dios omnipotente, ¿no?, que tiene todo poder, el Dios todopoderoso te bendiga y te haga fructificar. Ahora fíjese que por medio del conocimiento del Dios todopoderoso, porque tenemos que creer que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer fructificar, ¿no? Puede hacer que nosotros seamos fructíferos. ¿Por medio de qué? Por medio de su gran poder. Ese gran poder por el cual nosotros podemos ser fructíferos, ese gran poder resucitó a Cristo de entre los muertos, sentándole a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando? De la vida de resurrección, porque el gran poder que Dios usó fue para resucitar a Jesucristo o al Señor Jesús de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Así también nosotros hemos recibido la misma vida, el mismo poder que Jesucristo recibió en la resurrección. Entonces ahora podemos ser fructíferos. Fíjese qué maravilloso. Porque acá dice, ¿no?, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser una congregación de pueblos. ¿Vio? Tiene concordancia. Si nosotros no creemos que Dios es todopoderoso, ¿no?, si nosotros no aceptamos lo que la palabra de Dios dice, que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, nunca vamos a llegar a ser fructíferos. Cuando nosotros no podemos manifestar la vida de la nueva creación, entonces tenemos el conocimiento de que Dios es poderoso, pero tenemos la ignorancia de conocer de que Dios es todopoderoso. Y Dios se nos revela a nosotros, Dios quiere que nosotros le conozcamos como el Dios todopoderoso. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, cuando nosotros andamos en la nueva vida, en la vida del Espíritu, en la vida de resurrección, y sí o sí, esa vida va a manifestar a Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, en la vida de la nueva creación, porque la vida de la nueva creación es una vida de resurrección, ¿no? Y esa vida se manifiesta a través del poder de Dios. Entonces, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
¿podía él andar? ¿Cómo podría andar Abraham delante de Dios, no? Y ser perfecto. Únicamente creyendo que Dios es todopoderoso, creyendo que Dios lo va a capacitar, que Dios lo va a capacitar a él. Él era un hombre de 99 años y no había alcanzado la perfección. No había alcanzado la perfección Abraham, todavía. Vio en la fe, no había alcanzado. Y eso que fueron muchos años que él caminó con Dios, pero no caminó perfectamente. Entonces Dios le demanda ahora, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y le hace una promesa a Dios a Abraham. ¿Vio? Le hace una promesa. Pondré, dice, mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera, le dice Dios a Abraham. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. ¿Vio? Cayó. Fíjese, un hombre de 99 años caer sobre su rostro. Y Dios le habló con él diciendo, ¿no? En un acto de la presencia de Dios, cuando uno siente la presencia de Dios, lo único que puede hacer es caer de rodillas, ¿no? Caer de rodillas y estar ahí atento a lo que Dios tenga que decirnos. Entonces cayó Abraham sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gente, le dice. Y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿no? Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, que eso es lo que significa Abraham. Abraham significa padre de muchedumbres, o padre de multitud, ¿no? Y en este momento no recuerdo lo que significa Abraham sin H, pero alto padre creo que significa Abraham, sin H, ¿no? Pero cuando le cambia a Abraham, ya es padre de muchedumbre, alto padre, sin H, pero cuando le cambia el nombre, ya es padre de multitud, de muchedumbre. Entonces, vemos nosotros que la única manera de llevar fruto es que nosotros podamos ver al Dios Todopoderoso. Dios es todopoderoso en nosotros. Dios puede hacer en nosotros su obra, su perfecta obra. Dios puede hacer de nosotros hombres y mujeres completamente transformados por el poder de Dios. Las personas que nos conocían antes, ellas van a quedar admiradas, sorprendidas del cambio que va a haber en nuestra vida, porque estamos siendo fructíferos con Dios y el fruto de ese cambio, de esa transformación, es otra persona. Ellos van a ver a otra persona en nosotros y ellos nos conocieron a nosotros mentirosos, engañadores, falsos, hipócritas, nos conocieron a nosotros como ladrones, como infieles, y bueno, y todo eso. Pero ahora, después del tiempo, nos ven a nosotros tan cambiados, tan transformados, porque ya no estamos manifestándonos nosotros en el cuerpo, sino que ahora lo que se está manifestando es Dios mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos ya se encuentran con otra persona y se lo dicen a uno. Le dicen, la verdad que vos ya no sos lo que era antes. O antes era de una manera, pero ahora vemos y sos de otra manera. ¿No? Como que si fuese que ellos añoran lo que nosotros éramos antes. Vos antes era mejor, dicen. No, si éramos sinvergüenza, atorrantes, mentirosos, engañadores, ellos quieren que nosotros volvamos a ser lo que éramos antes. Y lo que ahora somos, o lo que se manifiesta, que es más beneficioso para ellos.
porque ahora nosotros no le vamos a robar, ahora nosotros no le vamos a mentir, ahora nosotros no le vamos a engañar. Ellos no quieren eso, ellos quieren la forma que nosotros teníamos antes. Pero gracias a Dios que nosotros no estamos para agradar a este mundo, sino para agradar a Dios, ¿no? Entonces, ahora la gente nos ve diferente, nos ve transformados por el poder de Dios, por el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso hizo de nosotros una nueva creación, una nueva persona. Disculpen, hermano. Entonces, vio que ahí le cambió el nombre. En vez de ser Alto Padre, ahora era Padre de multitud. Así es el significado del nombre de Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre, dice el Señor, y te multiplicaré, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré sobre gentes, y reyes saldrán de ti, le dice Dios a Abraham. Y estableceré mi pacto, el pacto que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia iba a ser numerosa, más numerosa que la arena que estaba a la orilla del mar y que de las estrellas que estaban en el cielo. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Fíjese, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Claro, vio, acá está, para hacerte a ti por Dios, le dice. Como que Abraham iba a ser como un Dios para su descendencia, ¿no? Por ser Dios, por haber confiado en el Dios Todopoderoso. Ahí en el capítulo 26, 24 de Génesis, 26, 24 de Génesis, hermanos. Y dice que Dios se le apareció aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y te multiplicaré tu simiente por amor a Abraham mi siervo. Lo que de dejar una marca, una huella en este mundo es que el nombre es la huella que nosotros queremos dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra posteridad. La huella que nosotros queremos dejar es simplemente nuestra fe en Dios, confiar en Él a pesar de todo, ¿no? Y contra todo, confiar plenamente en Dios. Esa es la huella que quisiéramos nosotros dejar. Y cuando nosotros decimos dejar la fe, estamos diciendo mucho ahí. Estamos diciendo que queremos, gracias amor, estamos diciendo que queremos dejar también una vida transformada en nosotros. Porque aún nuestros mismos hijos no nos conocen, ¿no? Ellos nos conocieron de una manera y ahora nos conocen de otra manera, porque si bien nuestros hijos nacieron en el camino del Señor, pero la transformación de vida la fueron viendo ellos, porque en la medida que Cristo crecía en nosotros, en la medida que la vida de resurrección nos transformaba, ellos dejó atrás a aquel hombre que ellos conocieron, o a la mujer que ellos conocieron, ¿no? Y ahora se encuentran con otra persona, ¿no? Y bueno, y nos aceptan, gracias al Señor. Y bueno, y acá dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en tus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Quiere decir que Dios iba a ser el Dios de él. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, todo lo que pisares la planta de nuestros pies, ¿no? Eso nos iba a hacer nuestro.
La planta de nuestros pies, por medio de nuestro andar, nosotros vamos poseyendo, ¿no?, todo lo que Cristo dice que es nuestro. Entonces, en el versículo 9, y dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto. No, era un pacto de fe, no de obras. No, era un pacto de fe que Abraham tenía que guardar, tenía que creer en el Dios poderoso y en el Dios todopoderoso, tenía que creer. Eso tenía que guardarlo. Él no podía menguar en la fe, él no podía retroceder de la fe, porque eso le iba a hacer que Dios no cumpliera no pudiera cumplir con su promesa que le había hecho. La promesa que Dios le hizo a Abraham estaba basada en la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si él retrocedía en la fe, entonces Dios no podía cumplir su pacto con Abraham. No, pero gracias a Dios que Abraham no retrocedió en la fe, sino que él cada día avanza y avanza, aunque se equivoca, aunque que comete errores, Abraham, él sigue avanzando, y así nosotros. Nuestros errores, nuestros yerros, no nos pueden hacer retroceder, porque nosotros hemos tenido una relación no solamente con Dios Todopoderoso, o con Dios poderoso, sino también con el Dios Todopoderoso. Y entonces dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros guardamos el pacto de la promesa. ¿Qué pacto guardamos? El pacto de la promesa, el pacto de la fe, ¿no? Eso. Alcanzamos la promesa de Dios por la fe. Por la fe hemos alcanzado la salvación. Por la fe hemos alcanzado la vida eterna. Por la fe nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por la fe nosotros somos santos, ¿no? Por la fe nosotros fuimos separados del mundo, de la carne, del pecado, del diablo. Todo es por la fe. ¿Quién nos separó a nosotros de todo eso? Dios, el Dios Todopoderoso, ¿no? Y ahora somos de Cristo. Por la fe nosotros ahora ya no estamos en el mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por la fe nosotros pertenecemos al reino de Dios, ¿no? Al reino de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Y acá empieza un nuevo comienzo, como habíamos dicho. Sobre este pacto, sobre esta demanda, Dios iba a cumplir su parte, ¿no? ¿Cuál era la demanda? Este será mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, ¿no? Dios le está demandando que cumpliera el pacto, que cumpliera. Este será mi pacto que guardaréis, que tenía que guardar entre mí y vosotros. Tu simiente después de ti será circuncidado todo hijo varón entre vosotros. Y ahí empezamos a hablar de la circuncisión, ¿se acuerda? La última vez. Pero a mí me quedó más claro la circuncisión cuando leí el otro versículo, el versículo 11, donde dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. ¿Vio? La carne del prepucio. Entonces, ahí pude entender la separación, ¿no? Lo que la cortadura hace cuando se circuncida al niño de 8 días, se separa la carne del prepucio, del croto, podríamos decir, se separa eso ahí, ¿no? Esa carne que se separa, ¿no? Habla de nuestra identidad, que nosotros estamos separados de la carne ahora,
que nosotros no tenemos que vivir conforme a la carne, ¿no? El croto es aquello que tiene el poder para producir, ¿no? Tiene una nueva vida, ¿no? Tiene para traer una nueva vida a la existencia. Y eso tiene que estar separado de la carne. Ese es algo que Dios determinó. Nosotros no podemos traer la nueva vida, ¿no?, a la existencia de nuestra vida si no sufrimos la circuncisión, si no nos permitimos cortar alrededor, ¿no? Porque la palabra, ahora entendemos que la palabra tiene la habilidad de cortar, ¿no?, de separar la carne del crotos, ¿no? Y la importancia del crotos, porque ahí está la capacidad para producir vida. ¿Se da cuenta? No sé si me está entendiendo, espero que me entienda. No puedo ser más claro porque no quiero ser tan directo. Entonces, la separación de la carne. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, ahí circuncidaréis, es circular la cortadura, ¿no? Y tenía que separar la carne del prepucio. Entonces, nosotros, para producir la nueva vida, tenemos que estar separados de la carne. La carne tiene que estar separada de nosotros, mejor dicho. La carne tiene que estar separada de nosotros. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se produce la separación de la carne? ¿No? Y eso es por medio de la espada, que es la palabra de Dios, por medio del cuchillo. El cuchillo, que es la palabra de Dios, tiene el poder para separarnos de la carne a nosotros. Eso es ahora en el corazón, dice. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces fíjese que Dios no puede hacer su parte si nosotros no aceptamos la circuncisión. Usted fíjese que Abraham no se circuncidó al 8º día. Él se circuncidó a los 99 años. Fíjese. Entonces ahora entendemos un poquito mejor por qué Abraham, o por qué Dios hizo estéril a Sara, y por qué Abraham no podía tener hijos con Sara, porque la carne estaba pegada al prepucio. Dios estaba pegada allí. Y la carne habla de la fuerza del hombre para dar vida. Pero cuando está separado la carne del prepucio, entonces ya no es el hombre el que da vida, sino que es el Dios Todopoderoso. Es maravilloso. Ahora, la única manera en que nosotros podemos producir a Cristo en nosotros es cuando nosotros nos separamos de la carne, no por medio de un sentimiento, no por medio de un razonamiento humano, sino por medio de que la palabra nos hace entender el proceso, ¿no? Que mientras que yo vivo en la carne, sabemos que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo ahora. Entonces, ahora entendemos por qué Sara no pudo tener un hijo con Abraham, porque él estaba en la carne, la carne estaba pegada al prepucio, ¿vio? Al croto, estaba pegado allí, y entonces era Abraham quien producía la vida, por así, a través de su capacidad. Pero ahora, al separarse, entonces ya es el Dios Todopoderoso el que hace el trabajo. Se separó la carne. La carne ya no tiene capacidad para producir vida, y menos la vida del hombre nuevo, y menos la vida de Cristo, sino que es Dios Todopoderoso el que hace, el que obra allí, el que opera allí, el que trae a la realidad la vida del nuevo hombre. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pero qué maravilloso este versículo 11, ¿no?
Dice, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Ahora podemos entender que muchos prepucios, por así decirlo, están sostenidos por la carne y producen vida. Producen la vida de Ismael, no la vida de Isaac. Porque para producir la vida de Isaac, uno tiene que estar circuncidado, separado de la carne, o la carne tiene que estar separada del prepucio, tiene que estar separado. Es Dios, el Todopoderoso, quien hace posible, ¿no?, que Isaac venga a la realidad. Es el Dios Todopoderoso. Pero hay algo que hay que hacer, hay que circuncidarse. Y nadie quiere circuncidarse en este tiempo, o muy pocos soportan el cuchillo, la cortadura, porque ¿sabe qué? Una cosa es al 8º día, y otra cosa es a los 10 años, y a los 20 años, y a los 30 años, y a los 40. Abraham fue circuncidado a los 90 años, 99 años. Fíjese, cuando uno es circuncidado no puede trabajar. No puede asistir a ningún tipo de trabajo, ni de esfuerzo. Está completamente debilitado, inutilizado para trabajar, para producir. Y después del 3er día puede recién esa persona, ¿no?, volver a trabajar. ¿No? Pero ya circuncidado trabaja. Y el 3er día habla de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. ¿No? Que ahora es Cristo ahora. ¿Cuántos hermanos tratan de heredar, como Israel, tratan de obtener la tierra sin la circuncisión? Dios no lo va a permitir. Esto no es una cuestión del pastor ni del ministerio, esta es una cuestión con Dios. Si usted no tiene, y esto va para las mujeres también, si usted no tiene su corazón circuncidado, si su corazón no está separado de los apetitos de la carne, de los deseos de la carne, de las concupiscencias de la carne, entonces usted no podrá heredar. No podrá heredar. Usted se va a ir con lo que tiene. ¿Qué tiene usted? Usted lo tiene porque Dios se lo regaló. Y eso, una vez que Dios le regaló, Dios no se lo va a quitar, que es la salvación, la vida eterna. Pero la herencia, estar en las bodas del Cordero, recibir una corona para reinar juntamente con Cristo, recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, eso no se regala, eso se gana. El primer paso para ganarlo es la circuncisión. Es necesario que usted sea circuncidado, pero más no en la carne, sino en el corazón. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 2 o capítulo 3 de Romanos. No, capítulo 2. Dice así: porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, es decir, en la carne, ni la circuncisión es la que es manifestada en la carne, porque muchos judíos que están circuncidados en la carne, ¿no?, que la carne fue separada del crotos, no creen en Jesús. Entonces no van a ser herederos tampoco por más circuncidados que sean en la carne, sino que ¿dónde está la circuncisión? Más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, acá espíritu está en minúscula, es decir, en espíritu es por la palabra, ¿no? Porque mis palabras son espíritu y vida. Nosotros tenemos que separarnos de la carne porque la palabra obra en nosotros esa separación. Nuestros ojos del entendimiento nos hacen saber que ahora, para producir nosotros a Cristo, al Hijo de la promesa, nosotros la carne tiene que separarse de nosotros. Y eso la palabra nos lleva a hacerlo. El cuchillo es la palabra de Dios. Entonces dice, la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra, no en la letra, no en el conocimiento, sino en el espíritu es aceptar la enseñanza de la palabra, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? Qué maravilloso es poder entender esto, hermanos. Primeramente, conocer al Dios Todopoderoso. Dios va a hacer posible que, aunque nosotros estemos separados de nuestro padre Adán, aunque nosotros hemos recibido la sentencia de muerte, ¿no? Pero también el Dios Todopoderoso hizo posible que nosotros, como Cristo, cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él para andar en novedad de vida. El Dios Todopoderoso, Dios muestra que es todopoderoso cuando resucita a los muertos. ¿Vio? Y ahí ve usted a Jesús resucitando a los muertos. ¿Qué estaba diciendo Él? Yo soy el Dios Todopoderoso, estaba diciendo Él. Porque ¿quién puede resucitar a los muertos? Si solamente Dios. El único que puede resucitar. Y nosotros hemos muerto a la vieja vida, hemos muerto al viejo hombre. Pero ahora Dios nos resucitó en Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos una vida nueva, una vida resucitada. Y con esa vida podemos andar delante de Dios y ser perfectos. Y ser perfectos. Eso es lo que usted tiene que creer. Porque se lo leí por la palabra. Se lo leo por la palabra. Entonces, ¿cuándo yo creo que Dios es todopoderoso? Cuando creo que he muerto y he resucitado juntamente con Cristo. Cuando creo que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando creo que ahora que soy un hombre espiritual y no un hombre carnal. ¿No? ¿Por qué? Porque he conocido al Dios Todopoderoso. No he conocido a Dios Todopoderoso, sino al Dios Todopoderoso. ¿Vio? Porque Dios es poderoso, pero también es todopoderoso. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Él no puede traer vida. No puede resucitar los muertos, Satanás. Pero es poderoso. ¿Cuántos poder hay que no es de Dios por ahí? Pero no son todopoderosos, porque ellos no pueden resucitar a los muertos. El único que puede resucitar a los muertos es Dios. ¿No? Y Dios nos resucitó, a nosotros en Cristo nos resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros nunca vamos a morir. Nuestro cuerpo va a volver a la tierra porque de la tierra fue tomado, porque esa es la maldición que Dios le puso a Adán. Pero nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a ser trasladados. Vamos a caer en un profundo sueño hasta el día de que suenen las trompetas. La última trompeta, seremos despertados para juntarnos con el Señor en el aire e irnos con el Señor para estar siempre con el Señor. Gracias le damos al Señor. Es preciosa esta palabra, hermano. El Dios Todopoderoso, no se olvide. No solamente que Dios es poderoso, sino que es todopoderoso. No, porque hay muchos poderosos por ahí, muchos poderosos, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden dar vida. Vio el rey de Egipto, el faraón de Egipto tenía los magos que eran poderosos. Parecían que eran poderosos como Dios, porque imitaban los milagros que Moisés hacía, pero hubo algo que no pudieron imitar, no pudieron dar vida, ¿no? Porque cuando Moisés trajo a la existencia a los piojos, ellos no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Ellos no tienen poder para dar vida. El único que tiene poder para dar vida es el Dios Todopoderoso. Y es el único. No hay otro Dios más poderoso que nuestro Dios. No hay un Dios que pueda dar vida, solamente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, nos da vida, y vida buena, y vida saludable. No es una vida enfermiza, no es una vida de
de catástrofe, sino es una vida de gozo y de alegría, ¿no? Y con esa vida nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre, hermanos amados. Por eso, qué maravilloso, ¿no? Separar la carne ahora del prepucio. Bueno, muchos lo verán como algo horrible todo eso, pero es algo maravilloso. Porque ahora no es nuestra fuerza, sino es que Dios el que da vida. Dios el que produce a Cristo en nosotros. Ya la carne fue separada por medio de la circuncisión. ¿Está circuncidado en su corazón? ¿Usted acepta en su corazón, usted está aceptando que está separado de la carne, del poder de la carne, del sentir de la carne, de la intención de la carne? Está separado, entonces está circuncidado. Y ahora, ¿con qué vida vivimos nosotros? Con la vida de Dios, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor por esta palabra que en esta mañana el Señor me ha dado para compartir con ustedes, hermanos. Oren por nosotros, oren por nuestra amada iglesia local, que el Señor añada a nuestra iglesia a aquellos que van siendo salvados, ¿no? Y usted, hermano, siga orando por nosotros, hermana, siga orando por nosotros. Usted sabe cuál es nuestra petición delante de Dios. Queremos llevar este Evangelio de la Gracia por donde el Señor nos lleve, ¿no? Y bueno, estamos dispuestos, necesitamos los recursos. Oren por nosotros para que lo podamos alcanzar. Vamos a hacer una oración y ahora viene, creo que el pastor Nicolás Blanco con su programa, ¿no? De la radio. Escúchelo también, hermano, que son preciosas las palabras que el Señor pone en la boca de nuestro hermano Nicolás. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos has dado, esta palabra para poder compartir con tus hijos, con tu iglesia. Bendíceme primeramente a mí, a mi esposa, a mis hijos, mi hogar, y Señor, bendice a todos los hermanos que han escuchado tu palabra, que ellos puedan ser transformados, que ellos puedan ser conformados a la imagen de Cristo. Señor, que podamos, Señor, tener ese conocimiento que nos permitirá a nosotros andar delante de Dios y ser perfectos. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga, amados.